El Casino del Diablo. Sonora. Nunca olvidaré aquella noche, una de esas en las que la realidad se disuelve lentamente en un torbellino de sensaciones extrañas y oscuros presagios. La vida, monótona y sin mayores sobresaltos, me había empujado a buscar algo distinto, algo que me permitiera evadir la rutina y descubrir los secretos ocultos en las sombras de la ciudad. Esa noche, impulsado por un deseo inexplicable de escapar, me encontré caminando sin rumbo por calles que, hasta entonces, solo habían sido testigo de mi cotidianidad. La luna se asomaba tímida entre nubes espesas y en el silencio de la madrugada, una estructura luminosa y ominosa llamó mi atención, el Casino del Diablo. No fue el brillo de sus neons lo que me atrajo, sino una especie de magnetismo oscuro que emanaba de aquel lugar. Caminé lentamente, sintiendo como cada paso me alejaba de la seguridad de lo conocido y me acercaba a un destino incierto. El aire era pesado, cargado de una humedad que parecía presagiar tormentas. Mientras me aproximaba, pude distinguir la silueta de la fachada, una arquitectura imponente, casi gótica, que se erguía con un aire desafiante, como si desafiara al mismísimo tiempo. La puerta, adornada con relieves de figuras antiguas y grotescas, se abrió sin previo aviso al acercarme. Dentro, la penumbra se mezclaba con luces parpadeantes y sombras danzantes, y un murmullo constante de risas y susurros se perdía en un ambiente que, a pesar de su aparente algarabía, resumaba una inquietud inexplicable. Con el corazón acelerado y la adrenalina recorriendo mis venas, crucé el umbral, sin imaginar que cada instante posterior se convertiría en una pesadilla de la que jamás podría despertar. Al ingresar, el interior del casino me envolvió en una atmósfera de decadencia y misterio. El suelo, de mármol frío y gastado, reflejaba luces tenues que parecían susurrar historias de antiguas tragedias. Los pasillos se extendían en un laberinto de corredores y salones, y en cada esquina, figuras que se movían con la elegancia de sombras inquietantes me observaban en silencio. El ambiente estaba saturado de un calor sofocante, como si la misma esencia del infierno hubiera descendido a este lugar. Sin buscar un motivo racional, me dejé llevar por la corriente, guiado por una fuerza interior que me impulsaba a adentrarme en lo prohibido. Mientras avanzaba, los ecos de una música distante y melancólica llenaban el espacio, creando una cadencia hipnótica que me llevó a un gran salón donde jóvenes y adultos se entregaban a un frenético baile. Cada movimiento, cada giro, parecía conjurar una sensación de euforia mezclada con un terror sutil, como si en cada paso se invocara a fuerzas incontrolables. Fue en medio de ese torbellino de cuerpos y emociones cuando lo vi. Destacaba entre la multitud, no por su tamaño o fuerza, sino por esa aura enigmática que lo envolvía. Su presencia era magnética, y aunque no intercambiamos palabras, su mirada parecía atravesar mi alma. Con un leve gesto, me invitó a unirme a la danza, y sin poder resistirme, me acerqué a él. Durante los primeros compases, la música y la cercanía parecían unirnos en una comunión silenciosa. Cada giro, cada contacto, despertaba en mí una mezcla de placer y desconcierto. No podía dejar de notar la fragilidad de la atmósfera a nuestro alrededor. El ambiente se volvía más denso y opresivo a medida que avanzábamos en el baile, y una extraña sensación me recorría el cuerpo, como si cada latido fuera un eco del horror que se cernía en el aire. A medida que la noche avanzaba, la intensidad del baile se tornaba en algo casi ritual. La música, que al principio había sido suave y seductora, se transformaba en un compás frenético que marcaba el ritmo de algo ineludible. La luz titilante del salón revelaba detalles que parecían sacados de una pesadilla, sombras que se alargaban de forma antinatural, destellos que se confundían con llamas en ciernes, y un olor a azufre que se hacía cada vez más presente, como un presagio del inminente desastre. Durante uno de esos compases, sentí un leve roce en mi vestido. Al principio, lo atribuía a la efusividad del baile, a un contacto accidental en medio de la vorágine. Sin embargo, al mirar con detenimiento, noté una mancha oscura y pegajosa en la tela, una marca que contrastaba de forma inquietante con el color original. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, pero el incesante vaivén del baile y la atmósfera cargada de euforia me hicieron desestimar la inquietud inicial. Conforme los minutos se convertían en horas, algo en el ambiente cambiaba sutilmente.
El calor se intensificaba, volviéndose casi insoportable, y el aroma a azufre se mezclaba con la fragancia embriagadora del alcohol y el sudor. Era como si el mismo infierno hubiera decidido hacer acto de presencia en esa noche, imponiéndose de manera imperceptible pero ineludible. Mientras seguíamos danzando, mis ojos, aún embelesados por la cadencia de la música, comenzaron a fijarse en pequeños detalles del cuerpo de mi acompañante. La luz parpadeante del salón parecía revelar una dualidad perturbadora en sus extremidades. Al principio, la observé de reojo, convencido de que se trataba de una ilusión provocada por el cansancio y el calor. Pero a medida que la danza avanzaba, la visión se hacía más clara. Al observar detenidamente sus pies, pude distinguir que uno tenía la forma y estructura de una pata de cabra, con la rigidez y los contornos de un casco bestial, mientras que el otro mostraba rasgos que recordaban la garra y la textura de una pata de gallo, con una extraña mezcla de suavidad y aspereza. El horror me invadió de forma lenta pero implacable. Cada latido del corazón parecía marcar el compás de una condena inminente, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí, como si estuviera siendo testigo de la encarnación misma del mal. La imagen de aquellos pies, imposibles y grotescos, se quedó grabada en mi mente, sembrando dudas y temores que desafiaban toda lógica. El instante en que mis sentidos se vieron sobrecogidos por la abominación, el mundo pareció detenerse. La música, el calor, la luz y la sombra se fusionaron en una amalgama caótica y aterradora. Mi mente, incapaz de procesar la magnitud de lo ocurrido, cedió ante la abrumadora presencia del terror. En un parpadeo, sentí como la conciencia se desvanecía y el peso de la realidad se volvía insoportable. Perdí el conocimiento y en ese breve lapso de oscuridad, mi cuerpo cayó inerte al suelo del salón. No recuerdo claramente el instante en que mis ojos se cerraron, solo tengo la vaga sensación de haber sido absorbido por un torbellino de oscuridad y desesperación. Cuando desperté, el ambiente había cambiado de forma radical. El bullicio frenético del baile había sido reemplazado por un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el crepitar siniestro del fuego que comenzaba a consumir el lugar. El salón, antes lleno de vida y movimiento, se había transformado en una trampa infernal. Las llamas danzaban por los rincones, devorando todo a su paso, y el olor a azufre se mezclaba con el humo espeso que llenaba el ambiente. La gente, en un estado de pánico absoluto, corría sin rumbo, gritando y tropezando en su desesperación por escapar de aquello que se había convertido en un infierno en la tierra. Me encontraba tendido en el suelo, aturdido y sin fuerzas, con la mente inundada por un torrente de imágenes confusas. Cada destello de la llama, cada crujido del fuego, parecía resonar en lo más profundo de mi ser, recordándome que había sido testigo de algo sobrenatural e inimaginable. Intenté incorporarme, pero mis miembros se negaban a obedecer, como si la fuerza del terror hubiera robado mi energía vital. En medio del caos, apenas logré arrastrarme hacia una esquina del salón, buscando refugio en la penumbra. Mi vista, nublada y errática, captaba fragmentos de rostros desfigurados, manos extendidas en un último intento por huir, y sombras que se movían con una agilidad antinatural. El estruendo de las explosiones y el rugido del fuego se mezclaban con mi respiración agitada, creando una sinfonía macabra que parecía ser la banda sonora de mi propia condena. Mientras el calor abrasador me envolvía, mi mente intentaba desesperadamente reconstruir lo sucedido. El recuerdo de aquella figura en la pista de baile, con sus pies monstruosos, se alzaba con fuerza en mi memoria, como un espectro que se negaba a desaparecer. La imagen de aquello que había sido, en un instante, un compañero de danza se transformaba en la encarnación de la maldad misma. Entre el caos, logré vislumbrar a algunas personas que se debatían entre el pánico y el dolor. No había gritos de júbilo, solo desesperación y confusión. En un intento instintivo por comprender lo que estaba ocurriendo, mis ojos se posaron en detalles que ya no parecían pertenecientes a este mundo, figuras que se movían de forma errática, luces que titilaban en ritmos extraños, y sombras que parecían tener vida propia. Cada imagen se amalgamaba en una pesadilla sin fin, y yo, prisionero de mi propia mente, me debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. El fuego, voraz e implacable, avanzaba sin detenerse. Las paredes del salón, antaño orgullosas y elegantes, se veían ahora como lienzos en los que la furia del infierno había plasmado sus garabatos de destrucción.
Los detalles se perdían en la vorágine de las llamas, pero era imposible ignorar el aura de fatalidad que impregnaba cada rincón del lugar. El Casino del Diablo, como se le había apodado en rumores y leyendas, estaba cumpliendo un destino trágico, y yo me encontraba en el epicentro de esa catástrofe. El tiempo se había vuelto relativo, en medio del caos, no podía discernir cuánto había pasado desde que perdí la conciencia. La noche parecía alargarse en una eternidad y cada minuto se convertía en una eternidad de agonía y desesperación. Mi mente, entrecortada por el dolor y el miedo, intentaba aferrarse a la realidad, pero ésta se desvanecía en un océano de confusión. En un momento de lucidez, logré recordar fragmentos de la danza, de aquella conexión inexplicable y perturbadora con el enigmático compañero. Cada movimiento, cada roce accidental, cobraba ahora un sentido siniestro. La mancha en mi vestido, que en un inicio parecía insignificante, se había transformado en el emblema de una maldición ineludible. ¿Había sido acaso un presagio? ¿Era posible que aquel encuentro, tan fugaz y a la vez tan intenso, hubiera sido el desencadenante de una cadena de eventos que culminarían en la perdición de todos los presentes? Mientras mis pensamientos se debatían entre la negación y la aceptación de lo ocurrido, el calor y el humo me recordaban que la realidad era ineludible. Con un esfuerzo titánico, me arrastré hacia una salida, guiado por el instinto de supervivencia. El mundo exterior parecía tan distante como un sueño, y cada paso era una lucha contra el dolor y la desesperación. Al llegar a la puerta, el frío aire nocturno me golpeó con la fuerza de una bofetada, y por un instante creí haber escapado de aquella pesadilla. Pero el horror no terminaba en el umbral. Las calles estaban llenas de caos. El eco de gritos y el sonido distante de sirenas se mezclaban con el crepitar de las llamas que se extendían, devorando el horizonte. La ciudad, que hasta ese momento había sido mi refugio, se había transformado en un escenario apocalíptico. A lo largo de las horas siguientes, mientras me sumergía en un estado de shock y confusión, intenté reconstruir la secuencia de eventos en mi mente. ¿Qué había sido real y qué producto de mi imaginación alterada por el terror? Las imágenes de aquella figura en el centro del salón, con sus pies deformados y su mirada penetrante, se entrelazaban con las llamas que consumían el lugar, formando un mosaico de horror que parecía inverosímil, pero innegablemente real. Cada detalle cobraba un significado profundo y aterrador. La mancha en mi vestido, que había pasado desapercibida en el fragor del baile, ahora se erigía como el sello de un destino ineludible. Esa marca, oscura y persistente, parecía ser un recordatorio mudo de que había cruzado la línea entre el mundo de los vivos y el reino de las fuerzas que habitan en las sombras. Durante los días que siguieron, me encontré inmerso en una especie de letargo. El recuerdo de aquella noche se reproducía en mi mente con la intensidad de una pesadilla recurrente. Las imágenes de la danza, la figura enigmática y el incesante rugido del fuego se fusionaban en un ciclo interminable que amenazaba con borrar cualquier rastro de normalidad en mi existencia. La ciudad, aunque intentó reponerse del desastre, llevaba en su memoria las cicatrices de aquella tragedia. Las autoridades nunca pudieron explicar del todo el origen del incendio, y las teorías conspirativas se multiplicaban en cada esquina. Algunos decían que el Casino del Diablo había sido construido sobre terrenos malditos, que fuerzas oscuras se habían infiltrado en su esencia, y que aquella noche había sido el clímax de una maldición ancestral. Nadie podía dar con la verdad, y la incertidumbre se convirtió en parte de la cotidianidad de todos aquellos que habían presenciado o escuchado los relatos de aquella noche. Con el paso del tiempo, el trauma de aquella experiencia comenzó a dejar cicatrices profundas en mi psique. Las noches se volvieron interminables, plagadas de insomnio y de visiones perturbadoras. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que la figura con pies deformes se manifestaba en medio del baile y el olor a azufre me asfixiaba, recordándome que había sido testigo de algo inhumano. Decidido a entender lo inexplicable, emprendí una búsqueda de respuestas que me llevó a indagar en leyendas y testimonios olvidados. En archivos polvorientos y en relatos de viejos testigos, encontré fragmentos de historias que se entrelazaban con mi propia experiencia. Hablaban de noches en las que el velo entre lo humano y lo demoníaco se volvía permeable, de encuentros fatídicos en los que la atracción hacia lo prohibido llevaba a destinos inevitables. La narrativa era sombría,
pero, a la vez, reveladora. El casino del diablo no era sino la manifestación tangible de fuerzas que operaban en la penumbra, fuerzas que se alimentaban del deseo y del miedo. Cada entrevista, cada documento, reforzaba la idea de que aquella noche había sido el punto de convergencia de un destino trágico. Las teorías iban desde la existencia de pactos oscuros hasta la creencia de que algunos lugares estaban marcados por la presencia de entidades que se manifestaban en formas inimaginables. Yo, que había sido protagonista involuntario de aquella danza macabra, me encontraba atrapado en un laberinto de sospechas y temores, sin poder discernir si lo ocurrido era fruto de mi imaginación perturbada o de una realidad tan cruda como aterradora. El tormento psicológico que me asolaba se fue intensificando con el pasar de los días. Cada vez que intentaba retomar una vida normal, me encontraba sumido en una profunda melancolía, una sensación de vacío que nada ni nadie podía llenar. Las conversaciones con amigos y familiares se volvieron superficiales, las risas y los momentos cotidianos carecían de sentido ante la sombra de aquella noche. El trauma dejó su huella en cada aspecto de mi existencia. Empecé a evitar la noche, temeroso de que la oscuridad volviera a conjurar aquella imagen infernal. Las luces de la ciudad, que antes me llenaban de esperanza, ahora me recordaban las sombras que se cernían sobre el alma. Cada esquina, cada reflejo en una ventana, evocaba la figura de aquel compañero de baile, y el terror se instalaba nuevamente en lo más profundo de mi ser. En mis momentos de soledad, me sumergía en una obsesión por entender lo que había sucedido. Leía con fervor relatos de otros que afirmaban haber tenido encuentros con lo inexplicable, y en esos textos buscaba consuelo y respuestas. Sin embargo, cada nueva pista solo aumentaba mi angustia. ¿Cómo era posible que algo tan real y tan palpable se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo un rastro de fuego y cenizas? ¿Acaso había sido testigo de un engaño, o el destino me había elegido para presenciar la manifestación de un mal ancestral? La obsesión se transformó en una espiral descendente, en la que la línea entre la cordura y la locura se volvía difusa. Mi mente, presa de recuerdos tormentosos y visiones perturbadoras, comenzó a fragmentarse. En ocasiones, me encontraba conversando conmigo mismo, intentando reconstruir la cadena de eventos, pero las respuestas siempre se perdían en un mar de incertidumbre. La imagen de aquellos pies deformes, la mancha en mi vestido y el eco del fuego se entrelazaban en un relato que parecía desafiar toda lógica. Impulsado por una mezcla de necesidad de redención y la búsqueda de la verdad, decidí visitar el lugar donde había ocurrido aquella tragedia. El edificio, reducido ahora a una ruina cenicienta, se erguía como un monumento olvidado a la destrucción. Las paredes ennegrecidas y los restos retorcidos de lo que alguna vez fue un lugar de encuentro y diversión se mezclaban con la naturaleza, que había reclamado su terreno poco a poco. Caminé entre escombros, sintiendo el peso de cada paso como una carga insoportable. La atmósfera era densa, y en el aire se percibía un olor a quemado que no podía ser lavado por la brisa. A cada instante, el murmullo del viento parecía susurrar nombres que se desvanecían en el olvido, y mi mente se llenaba de ecos de voces que no pertenecían a este mundo. En un rincón del edificio, encontré restos de un vestido, desgarrado y ennegrecido por las llamas. La tela aún conservaba una mancha oscura, semejante a la que recordaba de aquella noche fatídica. Me arrodillé frente a aquellos retazos, sintiendo una conexión profunda y dolorosa. Era como si el universo hubiera dejado allí un fragmento de un pasado que no podía ser borrado, un recordatorio de que algunas experiencias, por muy espantosas que sean, dejan una marca indeleble en el alma. Mientras exploraba los rincones oscuros de la ruina, cada sonido, cada crujido, me hacía estremecer. La sensación de ser observado, de que algo o alguien me seguía en la penumbra, se intensificaba a cada paso. Recordé la mirada penetrante de aquel compañero de baile y no pude evitar imaginar que, en algún rincón olvidado de aquel lugar, su presencia aún me rodeaba, acechando a los incautos que se atrevieran a adentrarse en el abismo del pasado. Con el tiempo, comprendí que mi visita a la ruina no era un mero acto de nostalgia o curiosidad. Era una necesidad desesperada de enfrentar mis propios demonios, de hallar un cierre a la pesadilla que había marcado mi existencia.
En mis días de vigilia, me sumergía en relatos de encuentros sobrenaturales, buscando conexiones que me ayudaran a descifrar el misterio. Las historias eran muchas, y aunque ninguna lograba ofrecer una respuesta definitiva, todas coincidían en la existencia de un umbral entre el mundo de los vivos y una dimensión oculta, un abismo del que jamás se puede escapar. El recuerdo del baile, de la figura con pies abominables, se repetía en mis sueños, a veces como un susurro, otras como un grito ensordecedor. Cada noche, la visión se hacía más nítida y despertaba con el corazón acelerado, sudor frío y una sensación de abandono total. Parecía que mi mente se había convertido en el escenario de un eterno enfrentamiento entre la realidad y lo sobrenatural, un duelo sin cuartel en el que yo era tanto el testigo como la víctima. En esas noches de insomnio, me encontraba vagando por la ciudad en busca de señales, de algún indicio que me ayudara a comprender lo ocurrido. Cada callejón, cada plaza, evocaba imágenes de aquel fatídico encuentro. El temor se había instalado de manera tan profunda en mi ser, que la mera idea de volver a bailar, de dejarme llevar por la música y el movimiento, me llenaba de una repulsión casi insuperable. La experiencia había alterado mi percepción de la realidad, transformando la belleza y la inocencia en algo siniestro y peligroso. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con otras personas que compartían mi inquietud. En reuniones esporádicas y en conversaciones furtivas oí relatos similares, encuentros en noches oscuras, bailes en salones olvidados y figuras enigmáticas que se desvanecían en el humo y las llamas. Cada historia era un espejo distorsionado de la mía, y aunque las palabras nunca lograban capturar la esencia del terror, existía en cada relato una verdad innegable. Había fuerzas en este mundo que operaban al margen de la lógica y la razón. Uno de esos encuentros me llevó a conversar con un anciano, cuyos ojos, llenos de recuerdos dolorosos, parecían haber visto más allá de la cortina de lo cotidiano. Sin mucha elocuencia, me relató que durante su juventud había presenciado sucesos inexplicables en un lugar similar, donde el deseo y el peligro se fusionaban en una danza mortal. Sus palabras, cargadas de una sabiduría ancestral, me hicieron comprender que lo ocurrido no era un hecho aislado, sino parte de una serie de eventos que se repetían a lo largo de la historia, una maldición que se manifestaba en diferentes formas y en distintos tiempos. Aunque el anciano evitó dar demasiados detalles, su relato encendió en mí una chispa de determinación. Comprendí que debía profundizar en el estudio de aquellas leyendas, en la búsqueda de documentos y testimonios que pudieran arrojar luz sobre el origen de aquello que había trastocado mi existencia. Durante meses, me sumergí en archivos, libros polvorientos y conversaciones con eruditos del folclore, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener solución. A medida que me adentraba en este estudio, mi propia mente se volvió un campo de batalla. La obsesión por descubrir la verdad me alejaba cada vez más de la realidad tangible, y el temor a repetir la experiencia me consumía por dentro. Las noches se transformaron en una sucesión interminable de recuerdos y delirios, y la frontera entre la cordura y la locura se volvía difusa. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel baile infernal se proyectaba en mi mente con la nitidez de una grabación en bucle. Los movimientos de aquella figura enigmática, la transformación de sus pies y el repentino estallido de fuego se combinaban en una secuencia que parecía tener un significado oculto. ¿Era posible que aquel encuentro hubiera sido más que un mero accidente, que hubiera sido el preludio de una maldición destinada a perseguirme por el resto de mis días? La respuesta parecía esconderse en las profundidades de mi subconsciente, en un rincón oscuro y olvidado de mi alma. Durante largos periodos de introspección, me vi obligado a confrontar mis propios miedos y a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Lo que al principio había sido una experiencia aislada, se transformaba en una pesadilla existencial, una prueba de que la vida estaba llena de secretos que desafiaban toda lógica y razón. A medida que el tiempo avanzaba, la ciudad comenzaba a sanar las heridas de aquella noche trágica, pero yo seguía siendo prisionero de mis propios recuerdos. Las cicatrices del alma eran profundas, y aunque intenté retomar una vida normal, cada paso me recordaba el abismo al que había estado al borde. La gente a mi alrededor parecía haber olvidado el pasado, pero yo sabía que, en algún lugar, algo se había quedado sin resolver, un misterio que se negaba a desaparecer. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas,
me detuve frente a un edificio que aún conservaba los vestigios de aquella calamidad. Las llamas habían sido sustituidas por el paso implacable del tiempo, pero el eco de lo sucedido persistía en cada grieta y cada sombra. Me senté en un escalón, dejando que el silencio de la noche llenara el vacío que había dentro de mí, y me pregunté si alguna vez podría encontrar la paz. El recuerdo de aquel baile, de la conexión con una figura que desafiaba las leyes naturales, seguía atormentándome. La imagen de los pies deformes se había convertido en un símbolo, una marca indeleble que me recordaba que el mal puede manifestarse en formas insospechadas. Mientras contemplaba el horizonte, me di cuenta de que, a pesar de haber sobrevivido a aquella experiencia, algo en mí había cambiado para siempre. La inocencia se había perdido, y la capacidad de asombrarme ante la belleza de la vida había sido reemplazada por una profunda desconfianza hacia todo lo que parecía demasiado perfecto. Con el paso de los años, mi vida tomó rumbos inesperados. La obsesión por descubrir la verdad se transformó en una especie de maldición personal, y aunque intenté integrarme en la sociedad, las sombras de aquella noche seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían a mí con la misma intensidad de aquel primer instante, y comprendí que, de alguna forma, la experiencia me había marcado de por vida. Nunca pude volver a bailar con la misma libertad y despreocupación. La música, en lugar de ser una fuente de placer, se convirtió en un recordatorio constante de lo inexplicable y lo terrorífico. Cada compás, cada nota, evocaba la sensación de un contacto prohibido, de una cercanía con lo que debía permanecer oculto. La memoria del contacto, del roce accidental que había dejado aquella mancha imborrable en mi vestido, era un testimonio silencioso de que había cruzado un umbral del que no había retorno. La ciudad siguió su curso, y con el tiempo, muchos de los que habían estado presentes aquella noche optaron por olvidar lo sucedido. El Casino del Diablo se convirtió en una leyenda más, una historia contada en susurros entre aquellos que creían en la existencia de lo inexplicable. Pero para mí, aquella noche no fue solo un recuerdo distante, sino una herida abierta que se reabría en cada oportunidad, recordándome que hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados. En mis momentos de mayor introspección, a menudo me pregunto cuál fue el propósito de aquel encuentro. ¿Era simplemente el azar el que me condujo a ese destino, o había fuerzas más grandes en juego, diseñadas para probar la fortaleza del alma humana? La respuesta, si es que existe alguna, se oculta en los pliegues del tiempo y en las profundidades de la experiencia individual. Lo cierto es que, desde aquella noche, mi percepción del mundo cambió radicalmente. El horizonte dejó de ser un espacio lleno de promesas y oportunidades y se convirtió en un escenario donde el terror y la incertidumbre reinaban sin contienda. Las cicatrices invisibles que me dejó aquella noche son un recordatorio constante de que hay encuentros en la vida que trascienden lo meramente físico. La experiencia me enseñó a desconfiar de las apariencias, a saber que incluso la belleza puede ocultar horrores indescriptibles. Cada vez que contemplo un atardecer, cada vez que escucho una melodía que se desliza suavemente en el aire, mi mente se detiene un instante y el recuerdo de aquella figura en la pista de baile emerge, recordándome que hay límites que no deben cruzarse. Hoy, mientras escribo estas líneas en una soledad elegida, me doy cuenta de que la noche en que crucé el umbral del Casino del Diablo fue el inicio de un viaje interior, uno que me obligó a confrontar los rincones más oscuros de mi ser. La experiencia no solo alteró mi realidad, sino que también me transformó, revelando la fragilidad de la mente humana ante lo inexplicable. La obsesión por encontrar respuestas se convirtió en una fuerza que me impulsó a explorar los límites de mi propia existencia, a cuestionar la naturaleza misma del bien y el mal. Aun cuando los días han transcurrido y la ciudad ha intentado cubrir las huellas de aquel desastre, el eco de aquella noche persiste en cada latido de mi corazón. Las sombras, siempre presentes en el rincón de mi visión, me recuerdan que el pasado es ineludible, que algunas experiencias marcan la vida de tal forma que se vuelven parte del propio destino. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, lleva la impronta de aquel encuentro, y me esfuerzo en no repetir los errores que la fascinación por lo prohibido me impuso. Hoy no puedo afirmar con certeza si lo ocurrido fue producto de mi imaginación alterada por el miedo, o si, efectivamente, fui testigo de una manifestación de aquello que se oculta en la penumbra. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, mi vida cambió irrevocablemente.
La imagen de aquella figura, el contacto fugaz y la revelación de lo imposible se han convertido en un legado sombrío que persiste a lo largo de los años. La búsqueda de respuestas se transformó en un camino sin retorno y cada intento por reconciliar la realidad con la fantasía solo me sumió más en un abismo de dudas y desesperación. El Casino del Diablo, en su efímera existencia, dejó una marca imborrable en mi alma. Aunque el edificio fue reducido a cenizas y los rumores se disiparon con el paso del tiempo, el recuerdo de aquella noche se mantiene vivo, recordándome que hay secretos en el mundo que jamás deben ser desvelados, que la atracción hacia lo prohibido puede conducirnos a destinos de los que no hay retorno. Mientras escribo estas líneas, la noche se cierne nuevamente sobre la ciudad y la soledad me envuelve en un manto de recuerdos y sombras. La experiencia vivida se ha convertido en una parte ineludible de mi existencia, un capítulo oscuro que, aunque doloroso, me ha enseñado a mirar el mundo con ojos distintos. La belleza de la vida ahora se mezcla con la conciencia de que, en cada rincón, puede esconderse un misterio capaz de trastocar la realidad en un instante. No busco redención ni respuestas definitivas, pues he aprendido que algunos enigmas están destinados a permanecer en la penumbra, más allá del alcance de la razón humana. Solo puedo afirmar que aquella noche fue el punto de quiebre, el momento en que entendí que la atracción por lo prohibido y lo inhumano puede llevarnos a enfrentar horrores que, de otra forma, permanecerían ocultos. Cada vez que me encuentro frente a una sombra que parece moverse de forma extraña, o cuando un susurro del viento me recuerda aquella melodía fúnebre, siento que el pasado se funde con el presente, y que la línea que separa la realidad de la fantasía es mucho más delgada de lo que quisiera admitir. Y así, sigo mi camino, consciente de que en la vastedad del universo existen fuerzas que operan al margen de la comprensión humana, fuerzas que se manifiestan en instantes breves pero eternos, dejando una huella imborrable en aquellos que se atreven a mirarlas de frente. Quizás, en algún rincón del tiempo, logre encontrar algo de paz. Tal vez, con el transcurrir de los años, el dolor se diluya en un tenue recuerdo y la oscura experiencia se convierta en una lección de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. O tal vez, el eco de aquella noche siga resonando en mi interior, recordándome siempre que hay abismos en los que ni la luz más brillante puede penetrar y que el horror, en su forma más pura, puede estar más cerca de lo que uno imagina. Hoy me permito mirar atrás con una mezcla de tristeza y asombro, reconociendo que aquella experiencia, por terrible que haya sido, me transformó en quien soy ahora. No busco olvidar lo sucedido, sino comprender que, en la encrucijada de la vida y la muerte, en el umbral entre lo posible y lo prohibido, se esconden lecciones que solo pueden ser aprendidas a través del dolor y la confrontación con lo inhumano. La memoria del baile en aquel salón infernal, de la figura con pies que desafiaban toda lógica y del fuego que consumió no solo un edificio sino también parte de mi inocencia, vive en mí como una sombra indeleble. Y mientras el mundo sigue su curso, yo continúo mi viaje, consciente de que la vida está llena de misterios y de que, a veces, la belleza y el horror se entrelazan en una danza eterna. No hay un final claro en esta historia, ni una resolución definitiva que pueda borrar el impacto de aquella noche. Solo me queda la certeza de haber sido testigo de algo que desafía toda explicación, algo que me ha marcado para siempre y que, en silencio, susurra que la frontera entre lo real y lo sobrenatural es más tenue de lo que quisiéramos creer. Con estas palabras, dejo plasmado en este relato una parte de mi alma, una experiencia que, a pesar del paso del tiempo, sigue viva en cada latido, en cada sombra, en cada suspiro que el viento arrastra en las noches solitarias. La experiencia me enseñó que no hay garantías en la vida, y que el encuentro con lo prohibido puede transformar, para siempre, la forma en que percibimos el mundo. Esta es la crónica de una noche en que la realidad se deshizo, de un instante en el que el destino se cruzó con la maldición y de un alma que, atrapada en una danza macabra, quedó marcada por el eco del horror. Que quede esta historia como testimonio de que, en el laberinto de la existencia, algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar por completo, y que el pasado, con sus sombras y sus secretos, siempre encontrará la forma de resurgir. He vagado desde aquel fatídico encuentro, intentando descifrar los signos que la vida me arrojó, y en cada paso he comprendido que la búsqueda de la verdad es un camino solitario y doloroso. Quizá nunca logre disipar por completo las dudas y los miedos que aquella noche encendió en mí,
pero he aprendido a aceptarlos como parte inherente de mi existencia. La lección, aunque dura, es que en la oscuridad se esconde tanto la posibilidad del horror como la fortaleza de la supervivencia. Al final, la experiencia del Casino del Diablo se convirtió en una metáfora de la fragilidad de la condición humana, en una advertencia de que la atracción hacia lo prohibido puede llevarnos a enfrentar demonios, tanto externos como internos. No existe redención para lo que ha sido marcado por la sombra, pero sí existe la posibilidad de transformarse a través del reconocimiento y la aceptación del propio destino. La Tierra de los Duendes. Tabasco. Nunca olvidaré el tiempo en que me vi forzado a enfrentar lo inexplicable en la tierra donde creí encontrar paz. Vivir apartado, alejado del bullicio de la ciudad, me había traído a un lugar recóndito, en el corazón de la sabana, donde el silencio y la vastedad del paisaje parecían prometer tranquilidad. Sin embargo, lo que en un principio fue un retiro idílico se transformó en una pesadilla que, hasta el día de hoy, persigue mis pensamientos y perturba mi sueño. Desde mi llegada al rancho, un modesto establecimiento que se erguía en medio de la inmensidad de la sabana, la vida adoptó un ritmo pausado y rutinario. La soledad del lugar se combinaba con la calidez de un hogar compartido con una familia que, como yo, había buscado refugio en la naturaleza. Nuestros días transcurrían entre labores del campo, el cuidado de los animales y largas charlas en las noches bajo el manto de un cielo estrellado. Sin embargo, en el fondo, siempre se palpitaba un cierto desconcierto ante la sensación de que aquella tierra parecía tener secretos ocultos, historias antiguas que el tiempo había dejado impresas en cada recodo del paisaje. No tardé en notar que, a pesar de lo apacible que parecía la vida en el rancho, había algo inquietante en el ambiente. Durante los primeros días, fue la naturaleza misma la que se mostraba extrañamente silenciosa en ciertos momentos, como si la tierra guardara celosamente un secreto. Pero nada preparó mi mente para lo que vendría a suceder. Al cabo de unas semanas, empecé a observar comportamientos anómalos en el rebaño de aves que nos proveía de alimento. Los pollos, que hasta entonces se movían de manera despreocupada por el corral, comenzaron a comportarse de forma inquietante. Durante el día, sus movimientos eran torpes y erráticos, sus pequeños cuerpos se encorvaban en posturas antinaturales, sus cuellos se retorcían de manera inexplicable y en repetidas ocasiones se desplomaban en el suelo, como si algo los empujara a caer. Era un espectáculo desconcertante que me llenaba de una mezcla de preocupación y temor. Lo más perturbador era que, al caer la noche, aquellos comportamientos parecían desvanecerse. Los mismos animales que durante el día mostraban signos de malestar, al anochecer retomaban su normalidad, volviendo a caminar y a cacarear como si nada hubiera pasado. Este patrón, inexplicable y casi macabro, empezó a ser la fuente de numerosos murmullos y temores entre los que habitábamos el rancho. Inicialmente, la rareza de la situación fue atribuida a alguna enfermedad o a algún maleficio natural. Se consultaron libros y se observaron los animales con detenimiento, buscando alguna pista que esclareciera la causa de aquella extraña oscilación entre el bienestar y el desorden. Pero, a medida que pasaban los días, se hacía evidente que aquello no se trataba de una mera anomalía biológica. Con el avance de los hechos, el ambiente en el rancho se volvió cada vez más tenso. La incertidumbre y el miedo se esparcían lentamente, contagiando la calma que durante tanto tiempo había reinado en aquella aislada comunidad. La situación era insostenible. Ver a los animales sufrir de una manera tan inexplicable durante el día, solo para retornar a la normalidad con la llegada de la oscuridad, producía en mí un sentimiento de impotencia que se combinaba con el pavor a lo desconocido. Fue en ese clima de desesperación que la conversación en voz baja comenzó a girar en torno a antiguas leyendas y creencias olvidadas. Se murmuraba que aquellas tierras, la vasta sabana, habían pertenecido en tiempos inmemoriales a seres de otro mundo, guardianes ancestrales que, al verse desplazados, juraron recuperar lo que consideraban suyo. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero el rumor de que fuerzas invisibles estaban obrando en la zona se esparció rápidamente entre nosotros. Ante la inusual conducta de los animales y la creciente inquietud que impregnaba cada rincón del rancho,
Se tomó la decisión de recurrir a un conocimiento ancestral que parecía la única esperanza para encontrar una explicación. Sin mucha alternativa, se contactó al chamán del pueblo, un hombre de mirada profunda y palabras medidas, cuyos saberes tradicionales habían sido transmitidos de generación en generación. Su reputación de conocedor de los misterios de la tierra y de lo sobrenatural lo precedía, y aunque la idea de recurrir a él me llenaba de cierta aprensión, la desesperación pesaba más que cualquier duda. La llegada del chamán se produjo en una tarde gris, cuando el cielo parecía presagiar tormentas y la tierra exhalaba un olor terroso y húmedo, cargado de presagios. Con una calma enigmática, el anciano recorrió cada rincón del rancho, observando con detenimiento a los animales, las estructuras y hasta la forma en que el viento se colaba por las rendijas de las paredes. Durante horas, sus ojos se mantenían fijos en algún punto invisible, y en su semblante se dibujaba la concentración de quien se prepara para desvelar los secretos ocultos de la naturaleza. Instalado en un pequeño altar improvisado, rodeado de velas y con hierbas colgando en mano, el chamán comenzó a entonar cánticos en un idioma arcaico, cuyas vibraciones parecían resonar en lo más profundo de mi ser. A su alrededor, la atmósfera se tornó densa, y cada sonido, cada suspiro del viento, adquirió un matiz inquietante. La luz mortecina de las velas apenas lograba disipar la penumbra que parecía crecer en la habitación, y una sensación de inquietud invadió el ambiente. Con voz pausada, el chamán me pidió que observara con atención, que sintiera la vibración de la tierra y que, de alguna manera, se conectara con el espíritu del lugar. Yo, movido tanto por la curiosidad como por el terror, seguí sus indicaciones, dejando que mi mente se abriera a aquello que no podía ser explicado por la razón. Durante el transcurso del rito, mis sentidos se agudizaron y en la penumbra comencé a percibir sonidos y movimientos que desafiaban la lógica, un murmullo casi imperceptible, un leve crujido en la distancia, como si la tierra misma estuviera susurrando secretos olvidados. Fue en ese instante cuando el chamán, con la mirada fija en el horizonte, declaró que aquello que perturbaba la paz del rancho era la obra de seres que no pertenecían a este mundo. Según su relato, la causa de la extraña conducta de los pollos no era fruto de una enfermedad natural, sino la consecuencia de la ira de unos duendes, pequeños y esquivos seres que, según las leyendas, habitaban desde tiempos inmemoriales las tierras que ahora considerábamos nuestra. Estos duendes, explicó con voz grave, habían sido los guardianes originarios de la sabana, y su espíritu indomable se había encendido al ver cómo sus dominios eran arrebatados por la mano del hombre. El chamán afirmó que los duendes, en un intento por recuperar lo que creían suyo, habían recurrido a juegos y maldades, manipulando la naturaleza para infundir terror en aquellos que se atrevían a vivir en sus antiguas tierras. Las extrañas alteraciones en el comportamiento de los animales eran solo una manifestación de esa hostilidad, un presagio de que la presencia de los duendes no era un mero cuento popular, sino una realidad que se hacía cada vez más tangible. Sus palabras, en tono solemne, dejaron en mí una sensación de asombro mezclado con un miedo paralizante. La idea de que fuerzas invisibles se movilizaran para reclamar su territorio era tan irracional como aterradora, pero a medida que el rito avanzaba, fui incapaz de negar la fuerza de aquella revelación. Tras aquella jornada, la atmósfera en el rancho cambió drásticamente. Durante los días siguientes, cada rincón parecía impregnado de una presencia invisible y hostil. La calma que en un principio había caracterizado nuestra vida en la sabana se vio reemplazada por una constante sensación de peligro inminente. Yo, al igual que el resto de la familia, pasaba horas en vela, vigilando con la esperanza de descubrir algún indicio de lo que había alterado nuestro hogar. El comportamiento de los pollos se volvió cada vez más errático. Durante el día, se mostraban aún más torpes, sus cuerpos se movían de forma descoordinada y, en ocasiones, parecía que caían en convulsiones, como si la fuerza que los empujara a torcerse y desplomarse se intensificara en las horas de luz. La inexplicable normalidad que retomaban en la noche era una burla a la lógica, y cada nuevo incidente era un recordatorio de la presencia ineludible de aquellos duendes que, según el chamán, se empeñaban en recuperar la tierra que una vez les perteneció. El ambiente en el rancho se volvió opresivo.
El viento parecía cargar con murmullos ininteligibles y en ocasiones, al caminar entre los corrales, podía sentir que algo me observaba desde la penumbra de los árboles. Las noches se alargaban en una sucesión interminable de temores y susurros, en las que el silencio era roto por el leve crujido de la tierra y por el eco de pasos que, a lo lejos, sugerían la presencia de seres que se negaban a ser vistos. Esa dualidad, en la que el día traía consigo el sufrimiento de los animales y la noche ofrecía una aparente calma, me sumió en un estado de ansiedad constante, haciendo que cada amanecer fuera recibido con una mezcla de resignación y terror. Cada jornada se convertía en una lucha contra el temor que invadía cada fibra de mi ser. La incertidumbre se transformó en una obsesión y las noches, en lugar de ser un respiro, se convirtieron en el escenario de mis peores pesadillas. Soñaba con figuras diminutas y veloces que danzaban a la orilla de la luz, sus ojos brillando con una malicia ancestral, y despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitante y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. El ambiente, antes tan sereno, se había tornado en una prisión invisible. Las paredes del rancho parecían murmurar secretos oscuros y en cada sombra se dibujaba la silueta de lo inexplicable. Las labores cotidianas se volvían arduas y la simple tarea de cuidar a los animales se transformaba en un recordatorio constante de la presencia ineludible de aquellos duendes que, sin tregua, buscaban perturbar la paz de nuestro hogar. La sensación de ser invadido por fuerzas que escapaban a la razón era tan abrumadora que, en ocasiones, me encontraba incapaz de distinguir entre la vigilia y el sueño, en un estado de perpetua incertidumbre. Las miradas de mis compañeros de estancia ya no transmitían la calma de antaño, sino una preocupación silente, un miedo contenido que se comunicaba sin palabras. La lógica natural de la vida rural se había quebrado, y en su lugar reinaba un ambiente de superstición y desasosiego. Con cada nuevo suceso, con cada crepitar extraño en la lejanía, me sumergía más en una espiral descendente en la que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba con cada latido del corazón. El paso del tiempo fue implacable. Los días se sucedían sin ofrecer respuestas concretas y la única certeza era la presencia persistente de los duendes, esos seres que, a través de sus jugarretas y maldades, pretendían expulsarnos de la tierra que consideraban sagrada. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, en una mañana gris y fría, uno de los animales enfermó gravemente y los síntomas parecían ir más allá de lo que la naturaleza podía explicar. Fue entonces cuando, con el alma encogida y el corazón pesado, comprendimos que lo único posible era abandonar el rancho. La decisión de dejar aquel lugar, que alguna vez había prometido una vida de paz y simplicidad, se impuso de manera dolorosa. No hubo debates ni grandes discusiones, solo el silencioso acuerdo de que la seguridad y la cordura valían más que la permanencia en un sitio que había sido corrompido por fuerzas incontrolables. El día de la partida fue una jornada sombría, marcada por la resignación y la tristeza. Recogimos lo poco que habíamos logrado en aquel rincón y, sin mirar atrás, emprendimos el camino de salida, dejando atrás no solo un rancho, sino la esperanza de un futuro en paz. Mientras me alejaba, la imagen del rancho se desvanecía lentamente en el horizonte, pero la sensación de haber sido testigo de algo extraordinario y aterrador se grabó en mi memoria para siempre. La sabana, aquella tierra ancestral y recóndita, parecía haber devorado los últimos vestigios de nuestra existencia, reclamando de nuevo lo que en tiempos remotos le había pertenecido. El eco de los duendes, de aquellos pequeños guardianes de la tierra, resonaba en mi mente con una fuerza que ni el paso del tiempo podría disipar. Después de abandonar el rancho, la vida transcurrió con la apariencia de la normalidad, pero la sombra de aquello vivido nunca se desvaneció por completo. Durante años, traté de reconstruir mi existencia en un entorno urbano, donde el bullicio y la multitud parecían ofrecer un refugio contra los fantasmas del pasado. Sin embargo, en la soledad de la noche, cuando el silencio se apoderaba de mi mente, recordaba con una nitidez perturbadora cada detalle de aquellos días en la sabana. Esa experiencia, tan real y tan inexplicable, comenzó a invadir mis pensamientos de manera insidiosa. Las imágenes de los pollos tambaleándose, de las sombras danzantes en el crepúsculo y la voz del chamán proclamando la justicia de los duendes, se entrelazaban en un mosaico de terror que amenazaba con destruir la frágil estabilidad de mi cordura. Intenté razonar que,
Tal vez se trataba solo de una coincidencia de fenómenos naturales, de un engaño de la mente provocado por el aislamiento y el cansancio. Pero la persistencia de aquellos recuerdos y la ineludible sensación de haber presenciado algo que desafiaba toda explicación racional me hicieron comprender que la realidad era mucho más compleja y oscura de lo que jamás hubiese imaginado. Durante largas horas, me dediqué a buscar explicaciones en libros antiguos y en relatos orales, tratando de entender el origen de aquellos duendes y el significado de su reivindicación. La tradición contaba que las tierras de la sabana habían sido bendecidas y maldecidas en igual medida, y que los guardianes originales, los duendes, habían visto cómo el avance del hombre había usurpado aquello que, por derecho, les pertenecía. Cada nueva lectura, cada fragmento de leyenda, se sumaba a la convicción de que la experiencia vivida en el rancho no había sido fruto de la imaginación, sino un encuentro con la esencia misma de la tierra. Con el transcurrir de los años, la partida del rancho se transformó en una herida abierta, una cicatriz que jamás lograba sanar por completo. La idea de que la tierra de los duendes seguía reclamando su derecho sobre la sabana se convirtió en una obsesión silenciosa, una inquietud que se manifestaba en pequeños detalles cotidianos. El susurro del viento en la noche, el crujido de las hojas al pisarlas, la sombra fugaz que parecía deslizarse en el rabillo del ojo en momentos inesperados. Cada vez que me encontraba solo en mi habitación, en el silencio de la madrugada, la memoria de aquellos días cobraba vida con una intensidad abrumadora. Imaginaba, con una precisión escalofriante, el murmullo de voces diminutas, el eco de risas maliciosas y la sensación de que algo acechaba en la periferia de la luz. Era como si la sabana, con sus secretos y sus leyendas, se hubiera adueñado de mi alma, dejándome marcado de forma indeleble. El paso del tiempo no fue suficiente para borrar la impronta de aquello vivido. Aunque mi cuerpo se fue adaptando a la rutina de la vida citadina, la mente no podía desprenderse de las imágenes y sensaciones que habitaban en el rancho. En ocasiones, cerraba los ojos y, por un breve instante, volvía a sentir el temblor de la tierra bajo mis pies, el frío del viento que acariciaba mi piel y la mirada intensa del chamán, como si en aquella figura se encontrara la respuesta a todas las preguntas que me atormentaban. Con el tiempo, llegué a comprender que mi experiencia en la sabana no era simplemente el producto del azar o de una coincidencia extraña. Fue una lección, por dolorosa que fuese, sobre la fragilidad de la existencia y la inevitable confrontación con lo desconocido. Aquellos duendes, guardianes de una tierra ancestral, no eran meras criaturas de la imaginación popular, sino símbolos de una resistencia atávica, una fuerza que se negaba a ser olvidada ante el implacable avance del hombre. La huella que dejaron en mí fue profunda y me enseñó a mirar el mundo con ojos diferentes, a percibir en cada rincón una historia oculta, un pasado que, a pesar de todo, sigue reclamando su espacio en el presente. Cada vez que contemplo el horizonte, con la vasta extensión de la tierra ante mí, siento el peso de aquello que una vez me aterrorizó y, a la vez, me hizo comprender que la verdadera esencia de la existencia reside en aceptar que hay fuerzas que trascienden la lógica y la razón. Hoy, al relatar estos recuerdos, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar la intensidad de aquellos días. La experiencia en el rancho, en medio de la sabana, se ha convertido en una parte ineludible de mi identidad, un capítulo oscuro que, aunque plagado de terror y confusión, me ha enseñado a valorar la complejidad y el misterio de la vida. La imagen de los duendes, esos pequeños guardianes de la tierra, permanece en mi memoria como un recordatorio permanente de que hay aspectos de nuestro mundo que se escapan a la comprensión humana. No busco en este relato una explicación definitiva, ni pretendo desvelar todos los misterios que aquella tierra encierra. Solo deseo dejar constancia de lo que viví, de la confrontación con lo inexplicable que marcó mi existencia y transformó mi percepción de la realidad. La sabana, con su inmensidad y sus secretos, me enseñó que la verdadera naturaleza de la tierra es tan profunda y enigmática que, a veces, resulta imposible separarla de los miedos y las leyendas que la han acompañado a lo largo de los siglos. Cada día, cuando el sol se levanta y la luz inunda el paisaje, me asalta la memoria de aquellos pollos que, en plena claridad, se retorcían y caían, como si la misma esencia de la tierra intentara comunicar un mensaje oculto. Y aunque la lógica y la ciencia me invitan a buscar explicaciones racionales, mi alma, marcada por el encuentro con los duendes, sabe que hay secretos que deben permanecer en la penumbra,
resguardados por la fuerza de la tradición y el misterio ancestral. Hoy, mientras transito por calles llenas de gente y ruido, cierro los ojos por un momento y me dejo llevar por el recuerdo de aquel rancho en la sabana, de la sensación de haber sido testigo de algo que desafiaba la realidad. Esa experiencia, tan real y a la vez tan etérea, se ha convertido en parte de mí, en una cicatriz imborrable que me recuerda que, en cada recodo de la existencia, acechan fuerzas que jamás pueden ser completamente dominadas. Quizás, en algún lugar remoto de la sabana, los duendes sigan danzando en el silencio de la tarde, reclamando su tierra con la misma determinación de siempre, esperando el momento en que otro incauto se atreva a perturbar el delicado equilibrio de un legado ancestral. Yo, por mi parte, he aprendido a vivir con el peso de aquel conocimiento, a aceptar que hay misterios en el mundo que no pueden ser comprendidos del todo, y que la verdadera sabiduría reside en respetar lo que la naturaleza, en su forma más cruda y primitiva, nos revela. Al final, la experiencia vivida en la tierra de los duendes se ha convertido en una lección amarga y a la vez reveladora, la idea de que, en el fondo, cada rincón de la tierra alberga secretos que superan la imaginación y desafían la lógica. No existe una explicación sencilla para lo ocurrido en aquel rancho, solo queda la sensación persistente de haber sido testigo de un fenómeno que trasciende el tiempo y la razón, un recordatorio de que la existencia está llena de sombras y luces, de misterios y verdades ocultas. Cada vez que el sol se oculta y la noche tiñe de plata el paisaje, me invade un sentimiento de nostalgia y terror a la vez, como si en el crepúsculo pudiera entrever nuevamente los destellos de esos duendes que reclamaban su herencia. Es en esos momentos cuando la realidad se disuelve y la memoria de la sabana se convierte en un eco lejano pero vibrante, un susurro que me acompaña en la soledad y me hace recordar que hay tierras donde lo invisible y lo inexplicable siguen gobernando en silencio. Hoy, al compartir esta crónica, no busco revivir el terror de aquellos días, sino rendir homenaje a la complejidad de la vida y a los enigmas que, a pesar de todo, enriquecen nuestro entendimiento del mundo. La sabiduría popular, las leyendas y los relatos de antaño tienen en sí la capacidad de recordarnos que la existencia es un tapiz intrincado, tejido con hilos de historia, tradición y misterio, y que en cada uno de esos hilos se esconde una verdad tan profunda como aterradora. Con el paso de los años, mi alma ha aprendido a convivir con esa dualidad, el anhelo de comprender lo inexplicable y el temor reverente ante la posibilidad de que, en algún rincón olvidado de la tierra, los duendes sigan aguardando su momento para reclamar lo que por derecho les pertenece. Esa aceptación, aunque dolorosa, ha sido el único camino para encontrar un tenue equilibrio en medio del caos y la incertidumbre que una vez definieron mi vida en la sabana. Y así concluye este relato, una memoria imborrable de días en que la realidad se transformó en un escenario de leyendas vivas y fuerzas ancestrales. No existen respuestas fáciles, ni justificaciones que puedan explicar por completo lo ocurrido, pero sí queda la certeza de que, en aquel rancho, en el corazón de la sabana, la tierra habló a través de los susurros de los duendes, dejando en mi alma una huella que el tiempo jamás borrará. Nunca podré olvidar aquel tiempo en que la calma se rompió con el extraño tambaleo de unos pollos y la revelación de un chamán que hablaba en un idioma olvidado. Esa experiencia, tan real y a la vez tan surreal, me enseñó a mirar el mundo con humildad, a reconocer que hay misterios que superan la comprensión y que, a veces, lo más sensato es escuchar el susurro de la tierra y dejar que su leyenda siga su curso. El gato negro. Baja California. Vivo en Ensenada, en una casa modesta que, para mí, siempre fue un refugio de paz y calidez. La brisa marina y el murmullo del oleaje me acompañaban en mis días, mientras yo me entregaba a mi pasión, el amor por los gatos. Desde que era niña, los felinos habían representado para mí un misterio encantador, una compañía silenciosa y a la vez tan viva que me enseñaba el valor de lo simple. Durante años, fui abriendo mi hogar a cada gato callejero que encontraba, no podía resistirme a sus miradas suplicantes y a la ternura que irradiaban, aun cuando sus cuerpos mostraban las cicatrices de una vida dura en las calles. Recuerdo con nitidez aquellos días en que cada rincón de mi casa vibraba con la presencia de pequeños seres que, a su modo, me devolvían el cariño.
El sol se colaba por las ventanas, iluminando suavemente las estancias, mientras mis compañeros felinos se acurrucaban en los sillones o jugaban entre montones de mantas desgastadas. La tranquilidad que me proporcionaba esa convivencia era casi terapéutica, una calma que me permitía olvidar las preocupaciones del mundo exterior. Con el paso del tiempo, mi familia de gatos creció, y cada uno, con sus particularidades, se ganó un lugar especial en mi corazón. No había día en que no me sintiera reconfortada por la delicada caricia de un pelaje o el ronroneo suave que parecía susurrar secretos al oído. La rutina era sencilla. Las mañanas se iniciaban con el sol desperezándose en el horizonte y yo solía prepararme un café mientras los gatos se dispersaban por la cocina en busca de un rincón cálido. Por las tardes me perdía en la lectura o en breves paseos por las calles de Ensenada, siempre con la certeza de que, al volver, encontraría el remanso familiar que mi hogar ofrecía. Sin embargo, esa calma estaba a punto de verse alterada por un acontecimiento que, en retrospectiva, se dibuja con la precisión de una pesadilla. Aquel suceso ocurrió en una noche que, en apariencia, no tenía nada fuera de lo común. El cielo estaba nublado y el sonido de la ciudad se había amortiguado hasta casi desaparecer. Me encontraba en mi habitación, sumida en pensamientos y en la leve melancolía que a veces acompaña al anochecer. De repente, un golpe seco en la ventana me hizo saltar de la cama. Mi corazón se aceleró de inmediato y durante unos instantes la incredulidad me paralizó. ¿Quién podía perturbar mi sosegada noche? Con cautela, me acerqué a la ventana y, al alzar la vista, vi a un gato de pelaje negro, de mirada penetrante y mirada que parecía conocer cada uno de mis secretos. No era como ninguno de los gatos que hasta entonces habían cruzado mi puerta. Había algo en su porte, en la forma en que se erguía sobre el alféizar, que destilaba misterio y una extraña autoridad. Sin dudarlo, abrí la ventana y, con el instinto de quien confía en la naturaleza bondadosa de los animales, lo dejé entrar. En ese instante, sentí como si una fuerza invisible se hubiera deslizado junto a él, como si su llegada hubiera sido predestinada. El nuevo visitante no tardó en demostrar su afecto, se instaló a mi lado en el sillón, se frotó contra mis piernas y, en un gesto casi instintivo, se acomodó en mi regazo. La calidez de su cuerpo y el suave murmullo de sus ronroneos me hicieron olvidar, por un breve lapso, el sobresalto inicial. Sin embargo, algo en mi interior se agitaba, una corazonada que no lograba disiparse con tanta facilidad. A lo largo de los días siguientes, el gato negro se mostró siempre presente. Donde quiera que yo fuera, él me seguía con una fidelidad inusitada. Su presencia se volvió tan habitual que, en ocasiones, apenas notaba su compañía, como si formara parte intrínseca del mobiliario de mi hogar. Sin embargo, lo que para mí era una muestra de cariño y compañía, resultó ser el presagio de algo mucho más oscuro. Empecé a notar que, desde la llegada de este enigmático felino, el comportamiento del resto de mis gatos había cambiado de manera sutil pero innegable. Aquellos que antes disfrutaban de correr libres por los pasillos y se entregaban a caricias en la tarde, comenzaron a mostrarse reacios, esquivándome y, en ocasiones, huyendo despavoridos ante su sombra. La atmósfera en mi casa, que hasta entonces había sido de armonía, se impregnó de una tensión inexplicable. Mientras el gato negro se paseaba con aire orgulloso y se deleitaba en mi atención, los otros felinos parecían retraerse, como si una fuerza oscura los obligara a apartarse. La contradicción me desconcertaba profundamente. Durante años había creído en la bondad y en la inocencia de los animales, pero ahora sentía, en lo más profundo, que algo siniestro se gestaba. Sin embargo, mi amor por ellos me impulsaba a intentar comprender lo que estaba ocurriendo, a buscar alguna explicación racional. Pensé que tal vez el nuevo gato tenía una fragilidad o una enfermedad contagiosa que provocaba en los demás una reacción de repulsión, o quizás era simplemente una cuestión de territorialidad. Pero ninguna de esas teorías parecía encajar del todo con la intensidad de la reacción que observaba. El ambiente en el hogar se fue tornando cada vez más tenso. Una tarde, mientras acariciaba a uno de mis gatos, noté que el gato negro se mostraba especialmente inquieto, observándome con ojos que destilaban una mezcla de celos y determinación. No entendía el porqué de esa reacción,
Yo solo buscaba compartir un momento de ternura con uno de los que había cuidado con tanto esmero durante años. De repente, en un impulso inexplicable, el gato negro saltó de mi regazo y se lanzó hacia el felino que se encontraba cerca. El ataque fue brutal y veloz. Antes de poder reaccionar, vi cómo el pobre animal se desplomaba, inerte, en el suelo. El horror me embargó en un instante. Los instantes siguientes se sucedieron en una mezcla caótica de gritos silenciosos, lágrimas y la desesperada necesidad de revertir lo irreversible. Intenté, sin éxito, detener al agresor, pero él parecía poseído por una fuerza ajena, una furia que no pertenecía a este mundo. La muerte del otro gato fue el clímax de una tensión que se había ido acumulando en el hogar, y en ese preciso momento, comprendí que había llegado a un punto sin retorno. Con el corazón en un puño y la mente ensombrecida por la tristeza, decidí expulsar al gato negro de mi casa. No podía permitirme tener en mi hogar a un ser que había causado tal tragedia, aunque algo en mi interior se debatiera entre el instinto de protección y el miedo a lo desconocido. Con manos temblorosas, lo saqué y lo dejé en el umbral, esperando que, al estar afuera, se disipara la oscura influencia que parecía emanar de él. Aquella decisión, tomada en un arrebato de dolor y desesperación, parecía ser la solución más lógica. Sin embargo, la ausencia del gato negro no trajo consigo la paz que anhelaba. Durante días, cada crepúsculo se llenaba del eco de sus maullidos, persistentes y desgarradores. La casa, que había sido mi refugio, se convirtió en un escenario de angustia en el que cada rincón parecía resonar con la vibración de un presagio ineludible. Los maullidos se prolongaban en la noche, recordándome que, de alguna manera, su presencia no se había disipado del todo. Intenté retomar mi rutina, cuidar a los gatos que aún se quedaban, y sumergirme en la lectura o en largas caminatas solitarias por las calles de Ensenada. Pero el ambiente se volvía opresivo, y la sombra del gato negro se cernía sobre cada pensamiento. Mis noches se llenaron de sueños inquietos en los que lo veía acechando entre las sombras, y al despertar, el frío de la incertidumbre me impregnaba hasta lo más profundo. Una mañana, tras una larga noche de insomnio, me encontré con la sorpresa de ver la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco al reconocer, en la penumbra del pasillo, la silueta del gato negro. Pero algo había cambiado. Su figura, antes esbelta y casi delicada, se había vuelto imponente y desproporcionada, y su mirada, que en un principio había destilado ternura, ahora parecía colmada de una furia incontrolable. Esa imagen se grabó en mi memoria de manera indeleble, y por un largo rato me vi paralizada, sin poder comprender cómo lo que había expulsado de mi vida había regresado, pero ya transformado en algo irreconocible. Durante los días siguientes, el gato negro, o lo que quedaba de él, se comportó de una manera que desafiaba toda lógica. A pesar de su apariencia amenazante, parecía buscar mi compañía con una insistencia que me helaba la sangre. De día, lo veía merodear por el patio, con pasos lentos y calculadores, y por la noche se acercaba a la ventana, observándome fijamente con una intensidad casi sobrenatural. Esa dualidad me sumía en un estado de confusión. ¿Era posible que algo tan extraño pudiera ser a la vez una presencia reconfortante y una amenaza latente? Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror. Traté de racionalizar lo ocurrido, de encontrar explicaciones en la naturaleza de los animales o en alguna enfermedad psíquica que hubiera alterado mi percepción. Pero ninguna explicación podía encajar con la realidad de lo que vivía. La presencia del gato negro se había convertido en una obsesión, en un espectro que se colaba en cada uno de mis pensamientos, amenazando con devorar mi cordura. Cada encuentro era una batalla interna, por un lado, el recuerdo de su carácter afable y cariñoso, y por el otro, la imagen de aquel ser transformado en una bestia furiosa, capaz de arrebatar la vida sin piedad. La tensión crecía en mi hogar y el silencio se volvía ensordecedor. Las noches se alargaban en un desfile de sombras y susurros, y la sensación de peligro inminente era palpable en cada rincón. La soledad, que antes me había reconfortado, se transformaba en un manto opresivo, en el que cada ruido y cada sombra me hacían estremecer. Con el paso del tiempo, la lucha interna llegó a su clímax. Sabía que algo terrible se avecinaba, pero el miedo me había paralizado, impidiéndome actuar con la claridad que la situación requería.
Esa mañana, el ambiente estaba especialmente lúgubre. El cielo, encapotado y siniestro, presagiaba una tormenta inminente y una brisa fría recorría la casa, haciendo danzar las sombras en las paredes. Me encontraba en la cocina, preparando algo sencillo para romper la monotonía, cuando de repente escuché un sonido que me hizo detener el movimiento. Era un maullido profundo y lastimero, pero con una entonación que hablaba de algo inhumano. El sonido provenía del salón y en un impulso de temor me dirigí hacia allá con el corazón en la mano. Cada paso era una lucha contra la desesperación que se cernía sobre mí y el frío de la incertidumbre recorría cada fibra de mi ser. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y, en la penumbra, la silueta del gato negro se delineaba con precisión macabra. La figura, enorme y de mirada penetrante, se movía con una lentitud que parecía retorcer el espacio y el tiempo. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo y en ese instante comprendí que el destino se había sellado. No podía escapar de lo inevitable. Sin previo aviso, el animal se lanzó hacia mí. En un movimiento fulminante, su cola, larga y espesa, se enroscó alrededor de mi cuerpo. El dolor fue insoportable, una sensación que mezclaba la frialdad de la muerte con la furia de un castigo ancestral. Mientras caía al suelo, la oscuridad se adueñaba de mi visión y el último pensamiento que se asomó a mi mente fue una mezcla de incredulidad y resignación. No recuerdo mucho de lo que sucedió en esos instantes finales. Tal vez, en mi desesperación, mi mente se negó a retener cada detalle. Solo sé que, en un abrir y cerrar de ojos, mi existencia se disolvió en el abismo de la muerte. La última imagen que tuve fue la del gato negro, ahora convertido en una sombra errante, huyendo en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un eco de maullidos que se mezclaban con el crujir de la soledad. La madrugada siguiente, el silencio fue roto por el sonido inconfundible de los maullidos. Eran las voces de los otros gatos, que hasta ese momento habían huido y se habían refugiado en rincones oscuros. Sus llamados, desesperados y desgarradores, llevaron a que, poco tiempo después, encontraran mi cuerpo tendido en el suelo, una imagen que, aún en la penumbra del recuerdo, permanece grabada en la memoria de aquellos que supieron de mi trágico final. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi alma se debate entre el dolor del recuerdo y la necesidad de advertir a quienes aún transitan por el camino de la inocencia. Mi historia, tan personal como universal, es la crónica de un encuentro ineludible con lo inexplicable, con esa fuerza oscura que se manifiesta en formas que la razón no puede comprender. No busco excusas ni explicaciones fáciles, la realidad, tan cruda y despiadada, se impone con la certeza de la muerte. En Ensenada, entre el murmullo constante del mar y el rumor de la ciudad, se ocultan secretos que, por mucho que tratemos de ignorarlos, emergen cuando la noche cae y la soledad se apodera del alma. Yo era una amante de los gatos, una mujer que veía en ellos la encarnación de la ternura y la libertad. Pero, en mi afán por brindar amor a cada ser que se cruzaba en mi camino, abrí la puerta a algo que jamás podría haber imaginado. El gato negro, con su aura de misterio, se convirtió en la manifestación de una venganza ancestral, en el portador de una maldición que había latido en el silencio de la noche. Durante esos últimos días, mi mente se sumió en una vorágine de recuerdos y temores. Recordaba con nostalgia los días de sol, en los que la compañía de mis gatos me llenaba de una paz inquebrantable, y contrastaba esa imagen con la terrorífica metamorfosis que había ocurrido cuando el gato negro se hizo presente. Cada rincón de mi hogar se impregnaba de una dualidad extraña. Por un lado, la calidez de la vida que había construido, y por el otro, la fría sombra de un destino marcado. Ahora, sentado en el borde de lo que parece ser la eternidad, me veo obligado a contemplar el abismo de mi propia existencia. El recuerdo de aquella noche, con la violencia de un acto irreversible, me persigue como una sombra que se niega a disiparse. La imagen del gato negro, de su mirada inhumana y de su cola que arrastró mi último aliento, se ha convertido en un símbolo del poder incontrolable de lo desconocido. No existen palabras que puedan describir con exactitud el terror que experimenté, ni la mezcla de amor y odio que se entrelazaron en el instante final. Durante mis últimos días, comprendí que la belleza y el horror coexisten en un delicado equilibrio y que el deseo de cuidar y amar a los seres que habitamos este mundo puede, en ocasiones,
Abrir la puerta a fuerzas que superan nuestra comprensión. La pasión con la que abracé la vida, tan llena de ternura y luz, fue también la llave que desveló los oscuros secretos de la noche. Mi historia, aunque personal, es un reflejo de la eterna lucha entre la inocencia y la corrupción, entre el amor que nos hace humanos y la maldad que se oculta en los pliegues del destino. La mañana en que encontraron mi cuerpo, los maullidos de los gatos que aún quedaban se mezclaban con el murmullo distante de la ciudad. Nadie entendió del todo lo que había sucedido. Para muchos, solo era otra tragedia en un mundo lleno de inexplicables coincidencias. Pero para mí, para quienes conocieron mi historia, el suceso se convirtió en una advertencia. Hay fuerzas que no deben ser despertadas, presencias que acechan en los márgenes de la realidad, esperando el momento propicio para reclamar lo que les pertenece. La figura del gato negro, esa entidad que se deslizó en mi vida con la sutileza de una sombra y la ferocidad de una tormenta, quedó grabada en la memoria colectiva como la encarnación de un destino inexorable. Mi amor por los animales, mi pasión por brindar refugio a los desamparados, se vio truncado por una fuerza que no podía ser apaciguada, un recordatorio de que, en la oscuridad, siempre acecha algo que desborda la comprensión humana. Hoy, al repasar cada detalle en mi mente, no puedo evitar sentir una profunda tristeza por lo que pudo haber sido. La inocencia se vio empañada por el peso de una maldición que se manifestó de la forma más terrible y repentina. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que el amor, por muy puro que sea, debe ser guiado por la prudencia y la conciencia de que, en cada ser, incluso en los que parecen inofensivos, puede latir una sombra ancestral. Mi relato no busca justificar el horror ni ofrecer respuestas definitivas. La realidad, con su brutal honestidad, se impone en la quietud de la noche, cuando los pensamientos se vuelven más oscuros y el alma se ve enfrentada a la inmensidad del universo. El gato negro fue, en última instancia, el mensajero de una verdad que se resiste a ser olvidada, que hay secretos en el mundo que superan el alcance de la razón, y que aquellos que se atreven a abrir la puerta a lo desconocido deben estar preparados para pagar un precio muy alto. Con cada latido de mi corazón, siento la presencia de aquella entidad, la fusión de la ternura que me impulsó a amar a los gatos y la cruel realidad de una maldición que se manifestó sin piedad. La línea entre lo real y lo inexplicable se ha difuminado, y en ese cruce de caminos, comprendí que el destino no se puede esquivar, que hay momentos en los que la vida se enfrenta a la muerte de la forma más directa y dolorosa. El chamuco. Guerrero. Todo comenzó en Guerrero, en una de esas veladas en las que el tequila se bebía a sorbos lentos y las historias parecían flotar en el aire, mezclándose con el aroma a tierra mojada y a pólvora de antiguas leyendas. Aquella noche, entre risas y murmullos incrédulos de mis compañeros, se comentaban relatos de mujeres que, al transitar por el pueblo, se habían topado con lo que algunos llamaban el diablo. Yo, acostumbrado a la rutina del campo y a las supersticiones tan arraigadas como la tierra misma, solía reírme de esas historias. Pensaba que eran simples habladurías, cuentos de embaucadores que buscaban aprovechar el ambiente de bohemia y tequila para adornar la cotidianidad. Sin embargo, la experiencia que viví aquella noche desmoronó por completo mi fe en lo racional y me dejó una herida imborrable. Salí del pequeño bar del pueblo con el ceño fruncido y el corazón algo alterado por el mezcal y las bromas de los demás. El cielo se cubría de nubes oscuras que presagiaban tormenta y el viento helado me recordaba que, en Guerrero, la noche podía ser tan cruel como la más despiadada de las leyendas. Con paso decidido, me encaminé por la vereda polvorienta que llevaba a mi casa, intentando ignorar las voces que aún se mezclaban en mi memoria. La tierra, húmeda por el rocío de la tarde, crujía bajo mis botas y cada sombra parecía esconder secretos inconfesables. Mientras avanzaba, mi mente repasaba, con escepticismo, aquellos relatos de mujeres encontrándose con la encarnación del mal. Me convencí de que se trataba solo de exageraciones, de cuentos nacidos del miedo y la imaginación. Sin embargo, la fría realidad que se avecinaba estaba a punto de desafiar mi escepticismo de la forma más directa y brutal. No había avanzado mucho cuando, en la orilla de un camino olvidado por el tiempo, algo llamó mi atención.
A la vera del sendero, medio oculto entre la maleza y las sombras alargadas de los arbustos, yacía un pequeño cuerpo. Al principio pensé que se trataba de una bolsa o algún objeto inerte, pero al acercarme pude distinguir la delicada figura de un bebé abandonado. Era un hallazgo inconcebible en medio de la desolación nocturna. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos cerrados parecían implorar ayuda. A pesar de la inexplicable sensación de inquietud que me recorrió, algo en mi interior, una mezcla de compasión y deber, me impulsó a levantar al infante. Lo tomé en mis brazos con cautela, sintiendo de inmediato que algo no estaba bien. Al principio, el peso del bebé parecía el de un niño normal, pero conforme empecé a caminar, noté que su peso aumentaba de forma anómala. Cada paso que daba se hacía más pesado, como si el pequeño cuerpo ocultara en su interior una carga que desafiaba la lógica. Mi mente intentaba encontrar una explicación razonable. ¿Sería acaso un truco de la gravedad o el resultado de alguna extraña condición médica? Pero la realidad se volvió innegable cuando, al detenerme por un momento para revisar al infante, sus facciones se transformaron ante mis ojos. Allí, en la penumbra de la noche, el bebé se había metamorfoseado en algo que no podía encajar en la imagen inocente que había llevado en mis brazos. Su rostro, antes de una ternura casi inefable, había adoptado rasgos demoníacos. Los ojos, ahora de un brillo infernal, se abrían de par en par como si quisieran devorar la luz. La piel mostraba sutiles arrugas y pliegues que recordaban a la corteza de un árbol marchito, y una mueca macabra se dibujaba en sus labios. Fue en ese instante, con el corazón latiendo con fuerza y la mente inundada de terror, que escuché una voz, débil pero inconfundible, pronunciar palabras que helaron mi sangre. ¿Ahora sí crees? El sonido, que parecía provenir del mismísimo abismo, no era un murmullo de un ser humano, sino el eco de algo ancestral y malévolo. Yo, que hasta ese momento había rechazado las leyendas y cuentos de diablos y apariciones, me vi envuelto en una pesadilla que sobrepasaba cualquier lógica. La criatura, que había asumido la forma de un bebé, parecía haber sido el embajador de una maldición largamente oculta. La sensación de frío y terror se apoderó de cada fibra de mi ser y sin pensarlo dos veces, abrí mis manos para soltar lo que ahora reconocía como un presagio de desgracia. La acción fue casi automática, como si la propia naturaleza se rebelara contra aquello que había intentado socavar con mi escepticismo. El bebé se deslizó de mis brazos y cayó al suelo con un sonido sordo, y en ese mismo instante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sin más demora, di media vuelta y empecé a correr, con la única certeza de que aquello que había llevado en mis brazos no era sino un engendro del más profundo infierno. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que cada zancada me alejaba de un destino que, de otro modo, hubiera sellado mi existencia. El camino se volvió un laberinto de sombras y presagios. La brisa nocturna, que antes me había acariciado la cara, ahora se sentía como un susurro amenazante, cargado de voces ininteligibles y de un eco siniestro que parecía reírse de mi huida. Mi respiración se aceleraba y el sonido de mis pasos resonaba en la quietud de la noche, acompañados por el temblor de mi corazón. Cada tanto, me detenía en un descuido para pensar, intentando racionalizar lo ocurrido, pero la razón se desvanecía ante la certeza de que había presenciado algo inexplicable. Una aberración que transformaba la leyenda en una cruel realidad. El recuerdo de aquella voz, de aquellas palabras pronunciadas con una malevolencia apenas contenida, se grababa en mi mente con la fuerza de una maldición. Mientras corría, la imagen del bebé demoníaco se repetía una y otra vez en mi interior, retumbando con fuerza en mis pensamientos. La idea de que las historias que hasta entonces había desestimado como simples habladurías se materializaban ante mis ojos me llenaba de un terror insoportable. Me di cuenta, en ese preciso instante, de que la noche había desplegado su manto de pesadilla y que la frontera entre lo posible y lo imposible se había desvanecido por completo. No recuerdo con exactitud cuánto corrí esa noche. El tiempo se volvió un concepto difuso, una sucesión de momentos en los que la realidad se mezclaba con el delirio. Solo sé que, al final, mi cuerpo agotado se rindió en un pequeño claro al borde del pueblo, donde la luna, oculta tras densas nubes, apenas lograba esbozar un resplandor fantasmal. Me desplomé sobre la hierba y en medio de ese extenuante descanso,
los recuerdos de la noche se sucedían en mi mente como un torrente incontrolable. Los minutos transcurrieron en un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el leve murmullo del viento y el palpitar acelerado de mi corazón. Fue en ese instante de reposo forzado cuando empecé a sentir una presencia que no podía ignorar. Al abrir los ojos con dificultad, la penumbra parecía haberse espesado, y en el borde de mi visión distinguí sombras que se movían con una cadencia inhumana. No pude evitar sentir que algo me observaba, que la noche se había convertido en un ente viviente, dispuesto a devorar toda esperanza y toda certeza de realidad. Durante los días siguientes, la imagen de aquel bebé se convirtió en una obsesión insoportable. Cada rincón de mi existencia se vio invadido por la certeza de que había abierto una puerta que jamás podría cerrarse. Los rostros de mis compañeros y las sonrisas familiares se transformaban en muecas de horror y desconcierto cuando les relataba lo sucedido, aunque mis palabras se quedaban cortas ante la magnitud del terror que había experimentado. No era fácil explicar cómo la leyenda, esas habladurías sobre apariciones y demonios, se había materializado en mi camino de una forma tan visceral y perturbadora. La vida cotidiana adquirió un tinte de pesadilla. Cada vez que me encontraba solo en la oscuridad de la noche, los recuerdos me asaltaban con la intensidad de un vendaval. La imagen del pequeño ser, con sus ojos ardientes y su voz burlona, se presentaba en mis sueños y me obligaba a despertar empapado en sudor frío. La soledad de mi existencia se volvió insoportable, y la certeza de haber sido marcado por algo maligno me perseguía como una sombra que se niega a disiparse. Durante semanas intenté hallar consuelo en la rutina del campo, en el trabajo diario y en la compañía de aquellos que me rodeaban. Sin embargo, el peso de aquella noche se manifestaba en cada detalle, en el crujir de la tierra al caminar, en el sonido del viento que parecía susurrar secretos prohibidos, e incluso en la simple brisa que acariciaba mi rostro. La mente, agotada por la incertidumbre y el miedo, empezaba a cuestionar cada experiencia, cada sensación. La lógica y la razón se veían insuficientes para explicar el horror que había presenciado. Una mañana, al despertar con el alba aún tímida, me aventuré a caminar de nuevo por el mismo sendero en el que aquella pesadilla había comenzado. La idea de enfrentar el lugar, de mirar de frente aquello que había transformado mi existencia, me invadía con una mezcla de valentía y desesperación. Caminé despacio, como si cada paso me acercara a una verdad que deseaba, a la vez, desentrañar y olvidar. La brisa matutina traía consigo el olor a tierra mojada y a recuerdos olvidados, y en cada arbusto y en cada sombra parecía esconderse la esencia misma de la noche. Mientras avanzaba, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de maldición se había cernido sobre mi camino? ¿Era posible que el encuentro con lo sobrenatural hubiese sido un castigo, o tal vez una advertencia? No encontraba consuelo en la explicación lógica, pues la experiencia trascendía cualquier razonamiento humano. La soledad del camino se transformaba en un reflejo de la soledad interior que ahora me consumía. Recuerdo haberme detenido en un pequeño claro, donde el sol apenas empezaba a asomar entre las nubes, intentando disipar la penumbra de la noche. Sentado en la hierba, miré hacia el horizonte con el alma encogida, sintiendo que, en algún lugar entre el sueño y la vigilia, se escondía la respuesta a aquel enigma. Fue en ese momento de quietud que percibí, con una claridad escalofriante, la sensación de que la presencia había cruzado la barrera del tiempo y se había instalado en mi interior. Cada brisa, cada murmullo del viento, me recordaba la voz burlona del demonio que me había confrontado en el camino. ¿Ahora sí crees? Esas palabras resonaban en mi mente, retumbando como un eco perpetuo que se negaba a ceder. Con el paso de los días, el terror se transformó en una obsesión que no me permitía descansar. Empecé a evitar la soledad de la noche, a rehuir los caminos que me habían llevado a ese fatídico encuentro. Sin embargo, la oscuridad no se dejaba engañar tan fácilmente. Por más que trataba de olvidar, los recuerdos se abrían paso en mis pensamientos con la furia de una tormenta imparable. Las miradas de los rostros cotidianos se volvían extrañas, como si en cada uno se escondiera un secreto oscuro, una mueca de complicidad ante mi sufrimiento. Fue entonces cuando decidí acudir a los viejos relatos y a la sabiduría popular, buscando alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido.
En las polvorientas estanterías de la biblioteca del pueblo encontré libros que narraban historias de apariciones y maldiciones en Guerrero, leyendas transmitidas de generación en generación. Cada página parecía vibrar con la misma esencia oscura que había marcado mi existencia. Descubrí que, en muchas ocasiones, los encuentros con lo sobrenatural no eran simples accidentes, sino advertencias de fuerzas ancestrales que reclamaban su lugar en el mundo. Aunque mis noches seguían plagadas de pesadillas, comencé a encontrar un tenue consuelo en el estudio de aquellas leyendas. Comprendí que, en un rincón olvidado del tiempo, algo se había quebrado en el equilibrio natural de mi existencia, y que la presencia de ese bebé demoníaco era solo el primer indicio de un mal mayor. Sin embargo, la explicación académica y la lógica se desvanecían ante el abismo de la experiencia vivida. Mi mente, atrapada entre la incredulidad y el terror, se debatía en una lucha interminable por encontrar sentido a aquello que desafiaba cualquier definición. Una noche, cuando la luna se asomó tímidamente entre las nubes, me encontré de nuevo en el umbral de mi antigua ruta, reviviendo en mi mente cada detalle de aquel encuentro. Caminé sin rumbo, dejando que el destino me guiara por senderos que parecían impregnados de una energía extraña, casi tangible. La sensación de ser observado era constante, y en cada cruce de sombras sentía la presencia de algo que esperaba el momento preciso para manifestarse. No tardé en darme cuenta de que mi huida aquella noche no había logrado disipar la maldición, al contrario, había arraigado en mi ser una semilla de inquietud que florecía en cada instante. La transformación interior fue gradual pero inexorable. Mis días se llenaron de una ansiedad crónica, de una percepción agudizada de cada ruido, cada susurro en el viento. El campo, que antes había sido mi refugio, se volvió escenario de presagios oscuros, sombras que se alargaban de forma antinatural al atardecer, luces parpadeantes que desaparecían al voltear la cabeza, y un silencio inquietante que parecía anunciar la presencia de aquello que había marcado mi destino. Empecé a dudar de mi propia cordura, a cuestionar si lo que había vivido no era sino el producto de una mente alterada por el miedo y la soledad. La gente del pueblo, ajena a la magnitud de lo ocurrido, murmuraba que había tomado el camino equivocado al acercarse a las leyendas, que en Guerrero hay historias que, una vez vividas, dejan una cicatriz imborrable en el alma. Yo, sin embargo, no podía escapar de la realidad de mi experiencia. Esa noche, en la que recogí lo que parecía ser un bebé y descubrí, para mi horror, que era la encarnación de una maldición ancestral, se había convertido en un punto de inflexión. El peso de aquella verdad se hacía sentir en cada latido de mi corazón, en cada suspiro en la penumbra. No sé si algún día lograré comprender del todo lo que me sucedió, pero lo que es innegable es que mi vida, aquella vez tranquila y regida por la labor del campo, fue irremediablemente alterada por el encuentro con lo inexplicable. La voz del demonio, pronunciada con burla y certeza, sigue resonando en mi mente, recordándome que hay fuerzas en este mundo que jamás deben ser desafiadas. Y mientras la noche se cierne, en cada sombra y en cada murmullo del viento, siento la presencia de aquello que se negó a ser olvidado. Hoy, al escribir estas líneas, mi alma aún se debate entre el dolor de la pérdida y el terror de lo vivido. No busco redención ni explicaciones sencillas, pues la verdad se esconde en los recovecos más oscuros de la existencia, en esos rincones donde la luz se desvanece y el miedo se vuelve palpable. Solo puedo dejar constancia de que la noche en que recogí aquel bebé fue el inicio de un camino sin retorno, un sendero que me llevó a enfrentar la cruda realidad de que las leyendas, por muy fantásticas que parezcan, en ocasiones son la fría manifestación de una verdad que desgarra la razón. Cada vez que cierro los ojos, revivo el terror de esa noche, el frío en mis manos al levantar al infante, el creciente peso que amenazaba con aplastarme y la voz burlona que retumbaba en el silencio. Es una pesadilla que se repite en bucle, un recordatorio perpetuo de que en Guerrero, y en el mundo entero, hay fuerzas que se esconden en lo inacible, aguardando el momento para emerger y reclamar lo que les pertenece. Ahora, en este exilio autoimpuesto de la paz, me dedico a recorrer las sendas del pasado, a intentar desentrañar el misterio que me marcó de forma indeleble. Cada crujido en el campo, cada sombra que se desliza en la noche, me habla de la existencia de un abismo del que, una vez asomado, es imposible volver a la luz plena de la inocencia. La imagen de aquel ser, disfrazado de un inocente infante, se ha fundido con mi memoria,
y a veces temo que la misma esencia del mal haya dejado su impronta en mi interior. La lección, tan amarga como necesaria, es que el escepticismo puede ser derribado en un instante por la cruda realidad. Aquella noche, al aceptar el llamado de la compasión, abrí la puerta a una presencia que no conoce límites, que se disfraza con la inocencia para luego revelar la verdadera cara de la maldad. No puedo evitar preguntarme si, en otro tiempo y en otro lugar, mi destino habría sido otro, si, por ejemplo, nunca hubiera desestimado las advertencias de los viejos relatos, o si hubiera tomado otro camino esa noche en que el viento helado me empujaba a caminar sin rumbo. Hoy vivo atormentado por la certeza de que hay fuerzas en este mundo que se ocultan detrás de las leyendas, esperando el momento para aparecer y sumir a las almas desprevenidas en un torbellino de terror y desesperación. Y mientras me esfuerzo por encontrar algún atisbo de normalidad en mi día a día, el recuerdo de aquella voz demoníaca y el peso de aquella presencia me persiguen, recordándome que el mal, en su forma más pura y ancestral, es real y que puede surgir en el instante menos esperado. No encuentro consuelo en la idea de que el tiempo sane todas las heridas. Por más que intente olvidar, el eco de aquella noche retumba en mi mente y en el susurro del viento. La verdad es que, en el momento en que aquel bebé se transformó ante mis ojos, comprendí que la línea entre lo humano y lo demoníaco es más tenue de lo que uno quisiera admitir. La historia que se cuenta en las tabernas y en las reuniones del pueblo sobre apariciones y demonios no es simplemente fruto de la imaginación, sino un reflejo de una realidad oculta que, a veces, irrumpe en la vida de los incautos. Hoy, al repasar cada instante con la precisión del recuerdo, me doy cuenta de que lo ocurrido fue más que un simple desafortunado encuentro, fue la apertura de una puerta que nunca podrá cerrarse. La imagen del pequeño ser con ojos infernales y de voz burlona se ha convertido en la marca indeleble de mi existencia, en el recordatorio perpetuo de que la oscuridad siempre acecha, lista para reclamar lo que le pertenece. Y aunque trate de reconstruir mi vida en medio de la rutina del campo, cada amanecer me devuelve el eco de aquella noche y cada ocaso me envuelve en la incertidumbre de saber que, en algún lugar, la maldad se esconde tras la máscara de lo cotidiano. Esta es mi historia, contada sin adornos y sin nombres que desvíen la atención de la verdad cruda y aterradora que viví. No hay héroes ni villanos en esta crónica, solo un hombre común que, por un descuido o por el impulso de la compasión, se encontró cara a cara con el abismo. Y aunque mis pasos se pierdan en la inmensidad de la tierra de Guerrero, el recuerdo de aquella noche permanecerá, como un espectro que se niega a desvanecerse. Quizá algún día encuentre la paz que tanto anhelo, o tal vez la sombra de ese encuentro me acompañe hasta el último suspiro. Lo que es innegable es que la experiencia me transformó para siempre, y ahora vivo con la convicción de que hay secretos en el universo demasiado oscuros para ser ignorados. Mi existencia, marcada por el terror y el dolor, es un testimonio silencioso de que el mal, en su forma más pura, puede surgir en el instante menos esperado y devorar la inocencia en un suspiro. Mientras continúo mi camino, entre la luz tenue de cada amanecer y el crepúsculo que anuncia la llegada de la noche, llevo conmigo la lección de que la fe en la razón a veces puede quebrarse ante el peso de lo inexplicable. Y en cada paso que doy, siento la presencia ineludible de aquella voz que, aquella noche, me desafió y me recordó que el destino no se reescribe, que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Esta crónica es mi testamento, mi confesión silenciosa ante un mundo que se niega a revelar sus secretos. Es la historia de un campesino que, en un descuido o en un acto de compasión, se encontró cara a cara con lo que la leyenda había prometido desde tiempos inmemoriales. Es la crónica de un encuentro que transformó la realidad en una pesadilla, y que me dejó con la amarga certeza de que, en el umbral entre la luz y la sombra, habita un destino ineludible. No puedo afirmar con certeza que fue real y que fue producto de una mente alterada por el terror, pero sí sé que lo vivido aquella noche cambió mi existencia para siempre. Ahora, cada vez que el viento susurra entre los árboles y la noche se cierne con su manto oscuro, revivo ese instante con la intensidad de una cicatriz que nunca sana. La voz del demonio, aquella burla que me hizo cuestionar mi fe en la razón, sigue resonando en mi interior, recordándome que la frontera entre lo humano y lo infernal es,
a veces, demasiado frágil. Así concluyo este relato, una crónica en primera persona de una experiencia que, por más que intente racionalizarla, se niega a perder su esencia aterradora. Mi vida en Guerrero, con sus campos y su tranquilidad aparente, se vio invadida por un horror que desborda cualquier explicación lógica, y hoy solo puedo dejar constancia de que, en el delicado equilibrio de la existencia, hay momentos en que lo inexplicable se impone sin remedio. Que este testimonio sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a desestimar las leyendas y a confiar ciegamente en la racionalidad, pues hay puertas que, una vez abiertas, devoran la luz y sumen la vida en una oscuridad sin retorno. Las historias que acabas de escuchar son solo un reflejo de lo desconocido, de esas sombras que se esconden entre la realidad y la superstición. ¿Son solo leyendas? ¿O advertencias disfrazadas de cuentos? Quizás nunca lo sabremos, pero la próxima vez que camines solo en la noche, piénsalo 2 veces, porque nunca sabes que podría estar observándote en la oscuridad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias escalofriantes. Nos vemos en la próxima, si es que sigues aquí para contarla.